Hola a todos, vamos a continuar estudiando las funciones. ¿Por qué vamos a continuar estudiando funciones? La semana pasada iniciamos viendo funciones muy básicas, ¿verdad? Solamente como para darnos una idea de qué se trata el uso de funciones y cómo podemos explotar este tema. Bueno, esta semana vamos a ver funciones un poquito más, por así decirlo, matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Cuando ustedes lleguen a las empresas, la matemática va a ser una aliada clave al momento de, no solamente al momento de diseñar software o de programar procesos o de definir procedimientos, sino al momento de trabajar en general. La matemática es una herramienta imprescindible en las empresas hoy en día. Y a pesar que tengamos computadora y que podamos realizar los cálculos, obviamente auxiliándonos del hardware, ¿verdad? De las computadoras como tales, pero el hecho de entender cómo funcionan las cosas, entender la lógica, te da una visión más holística de, de la situación en la que te estás involucrando o el contexto en el cual estás desarrollándote. Por lo cual, incluso al momento de tomar decisiones, siempre la matemática es como muy importante. Bueno, para no cansarlos, ¿verdad? Vamos a entrar en materia. Estoy aquí, tengo en pantalla uno de los últimos ejercicios que realizamos la semana pasada. Sencillo, ¿verdad? Bastante básico. Y bueno, vamos a retomar la misma lógica. Vamos a tener una función y vamos a llamarla dentro de un proceso, ¿verdad? En este caso, la función va a ser levemente más compleja, pero siempre vamos a seguir la lógica de pedir los datos al usuario, procesar esos datos a lo interno del programa y sacarle una salida. Ese es el proceso principal de todo sistema: entrada, proceso, salida. Si ustedes dominan bien esas tres etapas, van hasta home. Las entradas siempre importantes. Les voy a decir algunos puntos importantes que ustedes tienen que dominar al momento que están diseñando un software. En primer lugar, en el proceso de entrada. Cuando ustedes estén programando o desarrollando, siempre tienen que tomar en cuenta al momento de definir las variables de entrada, no solamente el tipo de datos que van a tener esta variable, cuántas variables van a necesitar, qué es lo que quieren ustedes que el usuario les proporcione, sino que además también tienen que tomar en cuenta las validaciones que van a hacer, porque el usuario puede entender algo del mensaje, pero puede que se equivoque. Entonces hay dos maneras que el usuario se puede equivocar. Una, se equivoca porque entendió mal, y otra, se equivoca porque a pesar de que entendió bien, vino y hizo mal el procedimiento o tecleó mal. En fin, hay muchas razones por las cuales ustedes tienen que hablar muy bien la entrada. Luego que ustedes tienen esa entrada, esas no son más que los elementos que ustedes necesitan para llegar a su salida. Pero esas entradas en bruto se tienen que procesar. Es por eso que le pedimos de entrada al usuario los dos números y nuestro resultado es la suma, porque dentro del proceso nosotros ejecutamos operaciones que van a hacer que esas entradas se nos transformen en una salida productiva, en una salida requerida. Ok, ¿qué función vamos a realizar el día de hoy? No es más que la famosa ecuación matemática, que ya se la voy a poner en pantalla. La famosa ecuación matemática para la recuerdan, ¿verdad?
X igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a. ¿La recuerdan? Bueno, antes de programarla, quiero que la analicemos, que miremos los elementos importantes de él. Les voy a ir mencionando algunos elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de analizar una ecuación que les va a ser útil. Ahorita estamos hablando de una ecuación meramente matemática, pero puede ser que en el trabajo se encuentren con ecuaciones, por ejemplo, contables o ecuaciones relacionadas a manejo de personal, probabilidades, estadística, en fin. Se los digo por experiencia propia porque a mí me ha tocado toparme con muchas ecuaciones a lo largo de la experiencia laboral como ingeniero en sistemas, ¿verdad? Pero el analizar la ecuación te da, es como la parte más importante. A veces creemos que la parte más importante es ya ponerte a programar. No. Cuando vos tenés bien claro lo que querés y lo que necesitas, programar ya solamente es la carpintería. Por eso el análisis es lo más importante. Y de hecho el análisis al final es lo que te pagan. O sea, en las empresas lo que necesitan es alguien que analice el proceso y que les diga qué es lo que se necesita programar. Tenemos esta ecuación aquí, ¿verdad? Identificamos, en primer lugar tenemos que identificar cuáles van a ser esos elementos, esa entrada. Luego de que tengamos identificados esos elementos que tenemos que definir, podemos nosotros ir viendo cómo el proceso se va a ir ejecutando, cuáles son los pasos que hay que seguir y el orden de los pasos. Ok, en primer lugar, ¿cuáles son esos elementos que necesitan? ¿Qué datos le vamos a pedir al usuario? Bueno, fácil. Vamos a definir esa variable de entrada. A, B y C. Por todos lados en la ecuación vemos esas tres variables. Y esas tres variables deben de ser proporcionadas por el usuario. Entonces estas tres variables las vamos a definir como real. ¿Por qué como real? Básicamente porque vamos a trabajar con división, multiplicación, raíz cuadrada, resta, suma, en fin. Esto quiere decir que tenemos un riesgo alto de tener decimales, por lo cual es mejor definirlo como real, las tres variables, ¿verdad? Tenemos esas tres variables. Pero también necesitamos definir nuestro resultado. Pero en esta ecuación nosotros vamos a tener ¿cuántos resultados? Dos resultados. Por lo cual debemos definir 2x. Podemos ponerle para identificarla x post, x neg, que básicamente es nuestro resultado positivo, es decir, que este más menos en una de las variables va a ser más y en la otra de las variables va a ser menos, por lo cual vamos a definirlas como x positivo o x negativo, más fácil. Ok, ahí lo tenemos, ¿verdad? Luego de haber definido nuestras variables, vamos a ir escribiendo o solicitándole al usuario, ¿verdad? Dicha variable.
Ok, cuando ya tenemos eso, ¿verdad? Vamos a llamar a nuestra función. Vamos a ponerle un nombre genérico a la función. Aún no hemos escrito la función, pero vamos a asumir que se va a llamar C y que va a recibir A, B, C, y también le vamos a pasar un valor un valor que nos indique cuál de los dos X es el que necesitamos. Entonces digamos que le vamos a colocar aquí una nueva variable lógica. Definir signo le vamos a poner. O bandera. Hemos estado usando la palabra bandera para todo lo que indica falso y verdadero. Vamos a mantener esa idea para que ustedes lo vayan digiriendo mejor. Definir bandera como lógico. Ok. Miren, les voy a enseñar dos maneras de hacer esto. Podríamos utilizar nuestra bandera y podríamos simplemente pasarle el valor por aquí. En esta ocasión vamos a hacerlo con la variable bandera para que ustedes vayan viendo pues, el comportamiento desde el proceso, desde el, por así decirlo, el programita donde se piden la entrada y se imprimen la salida sin involucrar a la función, y cómo la función se va llamando de dos maneras en dos momentos y se usan las mismas variables. Van a verlo de esta manera. En primer lugar, la variable bandera le vamos a asignar el valor de verdadero. Y vamos a hacer algo diferente. En lugar de llamarle salida, para que quede súper claro que vamos a usar el X positivo, se lo vamos a asignar a la variable que ya definimos. Aquí también teníamos dos maneras de hacerlo. Una, usar la variable salida como una variable temporal. Es decir, yo aquí tengo mi salida y luego a esa salida yo le asigno el valor de la siguiente manera. Pero nos podemos ahorrar ese paso. Yo se lo estoy dejando ahí para que lo miren, ¿verdad? Pero nos podemos ahorrar ese paso fácilmente. Si directamente no utilizamos esa variable temporal de salida y nos vamos directo a asignar el valor a X positivo. Y hacemos lo mismo con el X negativo. Voy a copiar exactamente lo mismo. La diferencia va a ser que mi bandera va a pasar a ser falso. Y esta variable a ser X negativo. Es más, hay una manera todavía incluso más simplificada. Se lo voy a dejar desde ya. Quería hacer como un juego de que ustedes puedan observar que hay muchas maneras de realizar las cosas y nadie tiene la última palabra. Es decir, si la persona llega al resultado que necesitamos, no hay problema. Por lo menos en esta etapa de aprendizaje en la que están, no hay problema que den miles de vueltas. No importa, ustedes prueben, ustedes jueguen con la variable.
de manera que puedan ustedes irse familiarizando con lo que les funciona y lo que no. Y lo que no. Ya al momento de estar en una empresa, ustedes luego van a irse dando cuenta qué es lo más óptimo, cómo optimizar el código, cómo utilizar menos variables, cómo, dependiendo del enfoque que tengan, si el enfoque de ustedes es que el código quede más entendible o si el enfoque de ustedes es que sea más eficiente, que gaste menos recursos de servidores, de bases de datos, etcétera. Dependiendo del enfoque que le quieran dar, entonces ustedes van a ir tomando sus decisiones como desarrolladores. Pero yo ahorita mi deber es darle todas las herramientas, todas las ideas para que ustedes se vayan familiarizando de una manera bastante orgánica, que sea un proceso no traumatizante, ¿verdad? Que no sea una cuestión como así de romplón, así directo y el montón de contenido y que no sepan ustedes qué hacer con ese contenido. No, al contrario, que sea un proceso como paso a paso, que se vayan familiarizando con los conceptos. Mi objetivo no es llenarlo de bibliografía y de cosas, sino que más bien con lo más importante ustedes puedan eh, tener una visión clara de lo que las empresas esperan de los desarrolladores y ustedes vayan formándose y lleguen a un nivel que les permita tener una lógica bastante mesurada, bastante clara, eficiente. Por eso yo mucho le hago hincapié en detalles de calidad, pequeños detalles como que el mensaje sea claro, que el mensaje sea gramáticamente correcto, que el mensaje tenga una ortografía excelente, ¿verdad? Son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Bueno, aquí tenemos ya prácticamente el programa. Solo nos falta la función. Bueno, y vamos a hacer otra forma de hacer el llamado, ¿verdad? Miren, lo que vamos a hacer básicamente es llamar directamente sin variable. ¿Eso qué es lo que nos va a permitir? Borrar nuestra variable bandera. Y como pudieron ver, nos hemos deshecho de dos variables. En una teníamos la variable salida, teníamos la variable bandera, pero ahora simplemente necesitamos 5 variables. Y hacemos dos llamados de las funciones. Y finalmente vamos a escribir nuestros resultados. Y listo, ahí tenemos prácticamente el programa. Podemos jugar más con el mensaje final, pero no nos vamos a meter mucho en estar, ¿verdad? Bueno, vamos a definir el nombre. Lo vamos a dejar como un proceso de raíces, le vamos a poner, porque son dos raíces las que se buscan. Ustedes le pueden poner el nombre que consideren. Ahora vamos ya finalmente a la función, que básicamente se escribe, es muy similar al propio llamado de la función. Vamos a ponerle un nombre así, random, como dicen, ¿verdad? Y vamos a copiar el llamado que ya tenemos por aquí para que ustedes vean qué similar es el llamado a la función y la definición de la función. Ahí lo tienen, miren.
¿Cuál es la diferencia? Que en el llamado a la función nosotros le pasamos valores. Es decir, aquí pudiéramos pasarle incluso un número, 1, 2, 3, lo que quisiéramos directamente. Le pasamos variables porque se las estamos pidiendo al usuario, pero hay casos de funciones en las cuales se le pasan valores directamente, porque ya esos valores fueron preprocesados. Es decir, no se le pidieron al usuario, o sí se le pidieron y ya se están pasando procesados. Pero en este caso hay un valor que no se le pidió al usuario, fue este. Entonces no podemos dejarlo como el valor. Aquí sí tenemos que usar una bandera o una variable tipológico. ¿Por qué estamos cambiando eso? Aquí el llamado, aquí ya se le pasan valores. Aquí yo podría poner 1, 2, 3 verdadero, 1, 2, 3 falso, lo que sea, porque yo estoy llamando a la función. Mientras que aquí estoy definiendo la función, es decir, aquí yo tengo que establecer cuáles son esos valores, esos parámetros. Entonces tengo ahí, ¿verdad? Ya la función como tal. Y aquí sí vamos a empezar a analizar nuestra fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos? Me la voy a traer de aquí arriba para abajo. ¿Qué es lo que necesitamos? En primer lugar, vamos a ir resolviendo parte por parte. Miremos esta. Y vamos a hacer uso de los paréntesis para que se les facilite, ¿verdad? Ok. Este B por 2, me refiero a ese B de ahí. Ya sabemos que cuando los elementos están uno al lado del otro, significa que hay una multiplicación entre ellos. Ese es mi primer operando. Luego viene un menos. Mi segundo operando de esa resta es 4AC. Y todo esto yo le quiero sacar la raíz cuadrada. ¿Cómo le saco la raíz cuadrada? Al menos aquí en Present. Van a encontrar diferentes entornos de desarrollo y cada uno de los entornos de desarrollo tiene definidas sus funciones nativas. Así se le dice, ¿verdad? A toda funcionalidad que viene con, ya sea con la plataforma con la que estamos trabajando, con el entorno de desarrollo con el que estamos trabajando, en fin. Entonces, la función se llama RC y esa es la función, y a esa función le vamos a pasar todo esto, ¿verdad? Ok, ya tengo la raíz cuadrada de todo eso, menos b, más, vamos a ahorita definir el más. Ahí tengo todo mi operando. El menos b está aquí. Y mi raíz cuadrada del cuadrado más menos 4ac es esto, ¿verdad? Y todo eso yo lo voy a dividir. Miren cómo estoy usando los paréntesis. Estoy usándolo en cada uno de los operandos para que sea incluso más claro, ¿verdad? Este paréntesis me encierra todo. Este paréntesis me encierra el segundo operando. Mi primer operando de la suma es menos b, luego más, y luego más esto, ¿verdad? Aquí le saco raíz cuadrada, hay una resta. Y mi resta tiene dos operandos. Este es el primer operando de la resta y este es el segundo operando de la resta. Ok, todo eso yo lo voy a dividir entre 2a.
Y prácticamente ahí ya tengo yo mi ecuación. Pero eso yo se lo tengo que asignar a algo. Mi función buscando raíces va a recibir el resultado de esta operación, pero lo va a recibir de dos maneras, un más y un menos. Pero para ello necesitamos un condicional. Si bandera es verdadero, entonces buscando raíces va a ser suma. Recuerden esto: verdadero, positivo, suma. Si no, va a ser resta. Así yo me aseguro de tener definidos los dos valores. De la manera más orgánica y más así relajada, de la manera más relajada vamos a ejecutarlo. Bueno, aparentemente no hicimos ahí ningún error de typeo ni nada. Vamos a ver. Recordemos la regla de que de este tipo de ecuaciones, ¿verdad? De que el discriminante no debe ser menor a 0. Recuerdan, ¿verdad? B cuadrado menos 4ac es lo que nos define el discriminante. Bueno, si quieren entender un poquito más de ese tipo de ecuaciones, pues pueden leer, pero ahorita para el ejercicio lo que interesa es que ustedes puedan traducir la ecuación a código, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle aquí el valor de A3. Eh, 5 y 1. Ok, aquí tenemos interesante, ¿vieron? Hay un error. ¿Y cuál es el error? El error está, miren lo que dice el mensaje: raíz cuadrada de un número negativo. Se supone que b cuadrado menos 4ac nos da un número positivo y lo vamos a hacer. Recuerden que a era 3, b era 5 y c era 1. Quiere decir, b cuadrado es 25, 5 por 5 es 25, menos 4ac, 4 por 3 por 1, 12. 25 menos 12 te da 3, o sea que el discriminante o el b cuadrado menos 4ac sí es positivo. Tenemos que irnos al código. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Realmente nosotros no escribimos b cuadrado, escribimos b por 2. ¿Ya vieron? Entonces tenemos que corregir esa parte y vamos a hacerlo usando este simbolito que ya van a ver. Lo vamos a sacar directamente aquí de los operadores que él nos muestra. ¿Ven? Solo tenemos que sumar esta multiplicación potencia. Aquí está este gorrito. Entonces este gorrito nosotros lo necesitamos aquí.
Listo. Y aquí también. Ahora sí estamos ante un b cuadrado. Previamente estábamos ante un b por 2. Ok. Recordemos los valores previos. 3 en A, 5 y 1. Y ahora sí, ya me saca mis dos resultados. El resultado aquí 1 es tal y el de aquí 2 es tal. Bueno, no quiero hacer más largo este video porque quiero que lo vean con toda la calma, que vayan pausando las partes que no entienden. Y ya saben, cualquier pregunta, estamos a la orden. Voy a dar exactamente 7 días a partir de que el video esté disponible para que entreguen la tarea de esta semana. Tienen 7 días. Y ya saben, cualquier consulta estoy más que a la orden. Muchos de ustedes me escriben en privado, otros me escriben en el grupo. Me gusta cuando lo hacen en el grupo, especialmente cuando en privado, si se trata de algo como que les compete solo a ustedes, por ejemplo, algún caso que tengan con una tarea, no sé, pues algún caso específico de ustedes. Pero si es una pregunta del tema como tal, es bueno que lo hagan en el grupo porque probablemente otra persona tenga la misma pregunta y así puedan apoyarse por ahí, pues, ¿verdad? Muchas gracias y espero sus tareas.